Hay una cosa que pasa en la sala de quimio que nadie te explica. Tu oncólogo es el mejor en lo suyo. Conoce tu tumor, conoce tu tratamiento, sabe exactamente qué necesitas y cuándo. Pero hay algo que no es su especialidad y no porque no le importe, sino porque su enfoque es curar y controlar la enfermedad, no diseñar tu plan de alimentación. Lo que eso significa es que hay preguntas sobre tu nutrición que nadie te va a hacer a menos que tú las hagas primero. Y en ese espacio, en esa brecha entre lo que te preguntan y lo que nadie te pregunta, es donde muchos pacientes pierden masa muscular innecesariamente, toleran peor los tratamientos y llegan a la siguiente sesión más débiles que la anterior. Esto tiene solución. Hoy te voy a dar exactamente las preguntas que puedes llevar a tu próxima cita. Soy la doctora Jenny Turcot, nutrióloga con maestría y doctorado en ciencias de la salud con un enfoque en nutrición y cáncer. Llevo más de 10 años en investigación y tengo más de 30 publicaciones científicas en nutrición oncológica. No te voy a dar recetas, no te voy a decir qué comer o qué no comer el día de hoy. Te voy a dar algo más valioso que es el poder de hacer la pregunta correcta. Quédate. Debo ser honesta contigo sobre algo. Cuando empecé a especializarme en nutrición oncológica hace más de una década, una de las cosas que más me sorprendió fue esto. La mayoría de los pacientes llegaban a consulta no porque el médico se los hubiera dicho, sino porque ellos mismos lo buscaron. Y cuando les preguntaba si le habían preguntado a su oncólogo sobre nutrición, muchos me decían lo mismo, ¿no? Me dijo que comiera bien, que comiera de todo y ya. ¿Por qué pasa esto? No porque el oncólogo no se preocupe por ti, absolutamente lo contrario. Pasa porque la oncología médica y la nutrición oncológica son especialidades distintas. Un oncólogo estudia muchos años para dominar el diagnóstico y tratamiento del cáncer. La nutrición especializada en cáncer es una disciplina paralela, complementaria, no sustituta. Según datos de la literatura científica, entre el 20 y el 70% de los pacientes oncológicos presentan desnutrición en algún punto de su tratamiento, dependiendo obviamente del tipo de cáncer, del estadio, y la desnutrición no es solo una consecuencia del cáncer. En muchos casos empeora activamente el tratamiento, la tolerancia. Eso quiere decir que atender el estado nutricional no es un lujo, no es una medicina alternativa ni algo que puede esperar, es parte del tratamiento. Pero el sistema no siempre está organizado para que esa conversación pase de forma automática. Por eso tú tienes que iniciarla. Antes de darte las preguntas, quiero que entiendas por qué esas preguntas importan. No es porque vayas al médico a cuestionarlo, no es para reemplazar ninguna indicación médica, es para abrir una conversación que puede cambiar cómo atraviesas este proceso. Hay un concepto en oncología que se llama sarcopenia, relacionada al cáncer, claro. En términos simples, es la pérdida de masa muscular que ocurre durante el tratamiento oncológico. ¿Por qué importa tanto el músculo? Porque el músculo no es solo estética, es reserva energética para tolerar los tratamientos, es función inmunológica, es capacidad de recuperación entre ciclos, es calidad de vida. Entonces, un paciente que pierde masa muscular durante el tratamiento no solo se siente más débil, tiene mayor riesgo de interrumpir sus ciclos, mayor toxicidad a los fármacos y en algunos estudios peores resultados clínicos. Y la buena noticia, porque también hay buenas noticias, es que la intervención nutricional especializada puede ayudar a preservar esa masa muscular, mejorar la tolerancia al tratamiento y mantener la calidad de vida. Eso lo hace un plan de alimentación diseñado específicamente para tu tipo de cáncer, considerando tu tratamiento y tu momento clínico. Eso es lo que yo hago, es lo que quiero que abordes como parte de tu atención. Entonces, ahora sí las preguntas. Pero espera, ¿tu equipo médico ya evaluó tu riesgo nutricional? Porque si no lo hicieron, hay una razón por la que deberías pedirlo. Y para eso está la pregunta número uno. ¿Existe un riesgo nutricional en mi caso? Esto puede sonar simple, pero esta pregunta tiene consecuencias reales. En la práctica clínica, la evaluación del riesgo nutricional no siempre se hace de forma sistemática en todos los hospitales o centros oncológicos, ¿no? No porque no sea importante, sino porque los recursos y los tiempos a veces no lo permiten. Entonces, cuando tú preguntas, ¿existe riesgo nutricional en mi caso? Estás haciendo tres cosas al mismo tiempo. Primero, estás activando la conciencia de tu equipo sobre tu estado nutricional. Segundo, estás abriendo la puerta a una posible interconsulta con nutrición oncológica. Y tercero, estás tomando un rol activo en tu proceso y eso importa.
porque no todos los pacientes oncológicos tienen el mismo riesgo de desnutrición. Hay tipos de cáncer y tratamientos que lo incrementan significativamente, ¿no? La presencia de síntomas también como náusea, vómito, diarrea, mucositis, dificultad para pasar los alimentos y también algo que suele pasarse por alto, el estado nutricional que tenías antes del diagnóstico. Entonces, si la respuesta de tu equipo es, no has perdido tanto peso, estás bien o puedes comer de todo, eso a mí como nutrióloga oncológica me da la pauta de que no hay algún riesgo considerado por parte del médico o que no hay restricciones importantes, pero por el simple hecho de tener cáncer, pues se vigila el riesgo nutricional, porque la pérdida de peso visible es solo uno de los indicadores, ¿no? La pérdida de masa muscular puede ocurrir incluso con un peso estable. Por eso, esta conversación merece más profundidad. Ahora, las náuseas, la falta de apetito, el sabor metálico en la boca, no son solo efectos secundarios que tienes que aguantar. Muchos tienen manejo nutricional, pero nadie te lo va a decir si no preguntas. Por lo tanto, la pregunta número 2 sería, ¿mis síntomas digestivos y de apetito tienen manejo nutricional? Esto es quizá la pregunta más accionable de todas, ¿no? Cuando trabajo con pacientes que están en quimioterapia, una de las cosas que más escucho es, no como porque todo me cae mal. O lo dicen con una resignación porque asumen que así tiene que ser, ¿no? Y la realidad es que hay síntomas que sí tienen alguna estrategia nutricional, ¿no? Por ejemplo, las náuseas, hay alimentos con textura blanca, temperatura específica, horarios estratégicos y consistencias que la pueden minimizar, ¿no? El sabor metálico en la boca, que es un síntoma muy frecuente con muchos tratamientos oncológicos, pues responde a modificaciones en utensilios y preparaciones. La mucositis, inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, puede tener un manejo nutricional muy específico que hace posible, pues, llevar una alimentación más tolerable, ¿no? La diarrea y el estreñimiento también tienen protocolos de ajuste de fibra, de hidratación o de temperatura de alimentos. Entonces, el punto no es que la nutrición va a eliminar todos los efectos secundarios. El punto es que puede hacer que el espacio donde sí puedes comer se use al máximo. Y en oncología, cada kilocaloría cuenta, cada gramo de proteína cuenta, porque de eso depende en parte cuánto músculo preservas, cuánta energía tienes para el siguiente ciclo y cómo llega tu cerebro al final del tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo desde la nutrición que pueda ayudarme con estos síntomas? Y sí, la respuesta casi siempre es que sí. Y luego, ¿tomas suplementos durante la quimio sin haberle dicho nada a tu oncólogo? Hay algo muy importante que necesitas saber sobre esto. Entonces, la pregunta 3 sería, ¿necesito un suplemento nutricional? Y si ya tomo algo, ¿puede interferir con mi tratamiento? Esta pregunta tiene dos partes y las dos igual de importantes. La primera parte, ¿necesito un suplemento nutricional oral? No habla de la bolsa de suero que te ponen en el hospital. Hablamos de los suplementos líquidos o en polvo que se toman por vía oral, diseñados para complementar tu alimentación cuando no se puede cubrir el requerimiento proteico o calórico solo con alimentos. Hay pacientes que definitivamente los necesitan y que están sin ellos. Hay pacientes que los toman sin necesitarlos y que podrían estar invirtiendo ese dinero en otras cosas. La indicación correcta depende de una evaluación individualizada. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿lo que ya estoy tomando puede interferir con el tratamiento? Es la que más me importa que sepas. Hay evidencia científica sobre interacciones entre ciertos nutrimentos y fármacos oncológicos. Los antioxidantes en altas dosis durante la quimioterapia son un tema de debate activo en la literatura. La toronja, por ejemplo, afecta enzimas hepáticas que metabolizan muchos fármacos, no solamente los oncológicos. El hierro puede interferir con ciertas terapias dirigidas o si el tumor es sensible a la serotonina, se requiere evitar fuentes de triptófano. No te cuento esto para asustarte, sino para que entiendas que natural no siempre significa sin efectos y que la conversación de tu equipo médico debe incluir todo lo que estás tomando sin excepción. Hay alimentos completamente sanos que durante los ciertos tratamientos oncológicos pues no deberías comer y desafortunadamente nadie te lo va a advertir si no preguntas. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿hay alimentos o patrones alimentarios que pueden interferir con mi tratamiento? Esta es la pregunta más subestimada de las cuatro y puede tener las consecuencias más concretas en la eficacia de tu tratamiento. Cuando hablo de interacciones alimento-fármaco en oncología, hay algunos ejemplos bien documentados. Por ejemplo, la toronja
contiene unas sustancias que inhiben una enzima hepática fundamental en el metabolismo de muchos fármacos oncológicos. El resultado puede ser que haya niveles más altos o más bajos del medicamento en sangre. Ninguna de las dos opciones es buena. La vitamina K en grandes cantidades puede afectar la acción de ciertos anticoagulantes que algunos pacientes oncológicos toman de forma concomitante. El calcio en grandes cantidades también puede reducir la absorción de ciertos medicamentos orales. Entonces, ninguno de estos ejemplos es intrínsecamente malo. O sea, el problema es la interacción en un contexto clínico específico. Y la única forma de saber si aplica para tu tratamiento es preguntarle al oncólogo. No hay una respuesta genérica. La hay para tu fármaco, en tu dosis, en tu situación. Y quien mejor conoce tu fármaco es el oncólogo. Esto es exactamente el tipo de trabajo que se hace en la consulta, ¿no? Y en la consulta nutricional hay que entender tu protocolo específico de tratamiento y diseñar una alimentación que la complemente, no que interfiera. Ya tienes las 4 preguntas, ahora te digo cómo usarlas. Primero, no tienes que hacer las 4 de un golpe en una cita, ¿no? Si tu oncólogo tiene 10 minutos contigo, elige una, ¿no? La más urgente, la que más tengas presente. Segundo, si la respuesta es no sé o esa no es mi área, eso es una buena señal, no mala. Significa que te está siendo honesto y que hay espacio para una interconsulta. Tercero, si te dicen, no te preocupes por eso, puedes seguir preguntando. Puedes decir, entiendo, pero me gustaría saber si hay algo que pueda hacer desde la alimentación para tolerar mejor mi tratamiento. Eso no es confrontar al médico, eso es ser tu propio defensor. Y 4, si quieres una evaluación profesional especializada en nutrición oncológica, pues un plan diseñado específicamente para tu tipo de cáncer, considerando tu tratamiento, tu momento clínico, puedes programar tu valoración en el link de mi perfil, doctoraturcot.com, en Ciudad de México o virtual desde cualquier lugar. Y si quieres dar el primer paso desde donde estás, también existe la comunidad Nutre en la plataforma School, un espacio de acompañamiento en nutrición oncológica donde resuelvo dudas, doy sesiones en vivo y comparto contenido educativo específico para pacientes. También lo encuentras en el mismo link. Mi objetivo al crear este tipo de videos no es que salgas con miedo de no haber hecho esto antes, es que salgas con claridad de lo que puedes hacer hoy. La pregunta que llevas a una cita médica también son parte del tratamiento. Haz de tu alimentación un aliado en este proceso. Nos vemos en el siguiente video. Información que te cuida, protege y transforma.